Pan de vida diario. Una palabra de aliento para comenzar el día de la mano de Dios. En nuestras vidas como creyentes, frecuentemente nos encontramos en una batalla interna entre dos naturalezas. La vieja naturaleza que está corrompida por el pecado y la nueva naturaleza que ha sido renovada por la gracia de Dios. Esta lucha es real y puede ser intensa, así como nos enseña el apóstol Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo 7, versículo 15. El apóstol explica este problema de una forma que todos podemos entender. Nos dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El obstáculo real al que se enfrenta Pablo, y por extensión muchos de nosotros, es la falta de capacidad para realizar el bien. Aunque el deseo de hacer lo correcto siempre está presente en su interior, se siente impotente para llevarlo a cabo. La limitación no está en la voluntad o en el conocimiento, sino en la capacidad de actuar conforme a esa voluntad y conocimiento. ¿Cuántas veces nos encontramos haciendo todo aquello que sabemos que no es correcto? Incluso cuando nuestro deseo más profundo es hacer lo bueno y agradable a Dios. ¿Verdad que sí? Y esta experiencia nos lleva a confrontar la realidad de nuestras dos naturalezas. La vieja naturaleza, siempre arraigada en el pecado, nos impulsa hacia acciones que van en contra de la voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo, nuestra nueva naturaleza, que está regenerada por el Espíritu Santo, anhela obedecer y honrar a Dios en todas las cosas. Y Pablo reconoce este dilema. Y por eso dice en el siguiente versículo, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Cuando la naturaleza vieja incumplió el mandamiento, específicamente en este caso relacionado con la codicia, como lo vemos en los versículos 7 y 8, la nueva naturaleza de Pablo coincidió con la ley que condenaba la codicia. En este sentido, Pablo no estaba en conflicto con la ley, porque no estaba violándola. Más bien, como creyente, estaba de acuerdo en que la ley era justa y buena. Y entonces llega a la conclusión que el pecado que habita en su vieja naturaleza es lo que lo impulsa a hacer lo malo. Nos dice el versículo 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Reconocer que la fuente del pecado no es nuestra verdadera identidad en Cristo, sino que es la vieja naturaleza que aún lucha dentro de nosotros, nos va a ayudar a separar nuestras acciones pecaminosas de nuestra nueva identidad en Cristo. El cristiano debe reconocer su pecado, pero también debe comprender que el impulso de pecar no proviene de nuestra verdadera identidad en Cristo Jesús. Además, Pablo nos enseña que, aunque queremos hacer el bien, nuestra débil condición humana nos limita. Dice Pablo en el versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pablo aprendió dos lecciones muy importantes en su lucha interior. Primero, reconoció que su antigua naturaleza carecía de bien, que cualquier acción que realizara por sus propias fuerzas era rechazada por Dios. Y segundo, comprendió que su nueva naturaleza, aunque deseaba servir a Dios, carecía de poder para hacerlo, debido a la debilidad humana inherente. Esta humilde confesión nos recuerda a todos que nuestra salvación no se basa en nuestras propias obras o esfuerzos, sino en la gracia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Por lo tanto, en medio de esta lucha interior, podemos encontrar consuelo y esperanza en la obra redentora de Cristo en la cruz. Él es quien nos libera del poder del pecado. Él es quien nos capacita para vivir en victoria sobre nuestras debilidades. Al confiar en Jesús,
y a depender del Espíritu Santo, podemos cambiar cada día y parecernos más a Cristo. Padre Santo que estás en los cielos, hoy reconocemos nuestras luchas internas, nuestras limitaciones humanas, pero confiamos en tu gracia que nos capacita para vivir en victoria sobre el pecado. Padre, te pedimos que nos fortalezcas con tu Espíritu Santo mientras caminamos por esta vida de fe. Ayúdanos a mantener nuestros ojos puestos en Jesucristo, nuestro Salvador, quien nos libera del poder del pecado, quien nos transforma a imagen suya. Permite que nuestras acciones reflejen tu amor y tu verdad, que podamos ser instrumentos de tu gracia y de tu misericordia en este mundo necesitado. Que nuestra vida sea un testimonio vivo de tu poder transformador. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.